Este tema de la pandemia ha afectado al comercio mundial y ha hecho que todas nuestras organizaciones se vean obligadas a identificar nuevos riesgos. ¿Sí? Y esto ha hecho que nosotros, que los directores, que los dueños de los procesos y nuestras organizaciones en general se vean obligadas a identificar esos nuevos riesgos que no teníamos contemplados, preparar nuevos planes de respuesta en un corto tiempo, implementar nuevos controles o aumentar esos controles que ya teníamos implementados. Y todo esto mientras nuestra fuerza laboral trabaja de forma remota. Entonces, más complejo aún. Entonces, nos vimos ante la necesidad de implementar cambios abruptos para poder responder a estos nuevos riesgos que no teníamos identificados y adicional a esto, verificar esos posibles impactos que pudieran llegar a afectar nuestra información financiera. Y en esta parte le cedo la palabra a Pablo Briceño para que conozcamos esos impactos clave que surgieron a partir de la pandemia. Gracias, Daniela. Quiero comenzar mencionando algo muy importante y es que durante esta etapa de la pandemia, la mayoría de las compañías se han dedicado a hacer un análisis, pero tanto análisis ha causado una parálisis. Entonces, ¿por qué hacemos mención a eso? ¿Por qué lo traemos a colación en esta conversación? Porque el primer semestre de todo este año 2020 ha presentado quizás un reto o un problema para todas las empresas. Sin duda alguna, para poder dar respuesta de forma ágil y oportuna a la pandemia. Pero bien, la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es ¿por qué? Y con base en esa respuesta también nos deberíamos preguntar en este momento es, ¿y cómo se ha visto reflejado dentro de mi entidad? Nosotros tenemos, si no la respuesta, un énfasis a cómo podemos llegar a dar respuesta o cómo les podemos ayudar con base en esta charla para que ustedes puedan enfocar. Entonces, ¿qué vimos nosotros dentro del proceso? Que muchas empresas o muchas entidades actualmente no están preparadas para responder de forma inmediata a las necesidades actuales. Obviamente, y quiero hacer referencia a que nadie en ningún momento en Colombia, ni siquiera en el mundo, está preparado para una pandemia. Pero no quiero hacer referencia a eso, sino quiero es hablar sobre la transformación digital y los riesgos que se pueden llegar a dar al no tenerlo. Y que la compañía o las entidades que hoy están acompañándonos tengan presente que ese va a ser un paso hacia el futuro de cómo vamos a tener que trabajar, cuáles van a ser los riesgos y cuáles van a ser los impactos. Entonces, con base en eso, quiero mencionarles algo muy importante y es, hay algunas organizaciones que ya se han decidido a implementar, pero sobre este particular, creo que más adelante durante la charla que vamos a tener el día de hoy, vamos a hacer énfasis en algunos temas los cuales se deben tener en cuenta. Por ahora quiero hablarles de cuáles fueron esos impactos y que han venido generando durante este primer semestre. Entonces, quiero empezar hablando del gobierno corporativo, pero no sin antes poder mencionar y hacer énfasis en qué es el gobierno corporativo, porque a medida que va pasando el tiempo, creo que vamos trasladando gobierno corporativo en decisiones, pero no sabemos realmente cuál es su definición y a qué hace referencia. Entonces voy a tomarme un pequeño espacio para decirles que el gobierno corporativo es el conjunto de todas las normas, los principios, los procedimientos, todo lo que va a regular el funcionamiento y la estructura de los órganos de gobierno. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los impactos? Entonces, si hablamos del gobierno corporativo, tenemos que hablar inmediatamente de los órganos de dirección, incluyendo la gerencia. ¿Qué necesitaron ellos o cuál fue el impacto que tuvieron que haber analizado? Fue cuál fue ese cambio en las operaciones comerciales, uno, y los ambientes de control de la entidad. Digamos que ahí vamos a tener esos dos énfasis sin dejar de lado los negocios. Entonces, si lo validamos todo el gobierno corporativo, entendiendo ya lo que les mencionaba, que son ese conjunto de normas que tenemos que tener clara para los órganos de dirección, que incluyen la gerencia, ¿cuál es ese impacto que va a generar en la parte comercial y en la parte de negocio? Y eso cómo se ve reflejado en el ambiente de control. Entonces, para poder hacer un énfasis con base en eso, podemos mencionar que la entidad o las compañías deben hacer un análisis, o sea, deben hacer una revisión y una actualización. ¿Pero de qué? De la evaluación de todos los riesgos a la luz del entorno externo.
¿Por qué el entorno externo? Porque no estábamos preparados a lo que fuera o a la afectación que se podía venir a dar, y en este caso de la pandemia. Entonces, tenemos que hacer una evaluación de los riesgos que posiblemente van a verse reflejados en ese entorno externo. Ahora bien, ¿qué necesito para poder hacerlo posible? Entonces, debo diseñar, debo implementar actividades de control, y que estas actividades de control me incrementen a mí o me modifiquen para abordar los riesgos que sean nuevos o que me aumenten los riesgos que ya tenía contemplados anteriormente antes de iniciar la pandemia. Entonces, digamos que aquí tengo que, de cara a todos los cambios que se están haciendo, tengo que tener claro que tengo que revisar, actualizar, diseñar e implementar los controles con base en todos los riesgos que yo ya pude haber identificado para poder abordarlos. Entonces, esta parte es esencial para que ustedes lo vayan discriminando de cuál es la base, que en este caso es nuestro gobierno corporativo, cuál es el énfasis que tiene que dar, y ya con esto tiene que entrar a hacer una actividad muy importante, que nosotros desde el punto de vista llamamos materialidad, y que las entidades hoy en día y las compañías deberían tener claro, deberían tener una materialidad propia para poder definir o para poder definir cuál es el camino que va a darse en caso de tener una afectación que tenga consecuencias en el estado financiero. Eso uno. Y también para poder tener una clara decisión frente a la evaluación de los riesgos y cómo considerarlos. Pero antes de avanzar, quiero así brevemente mencionarles qué es la materialidad, por si hay alguien que de pronto no lo tiene claro. Entonces, la materialidad estaría definida en aquellos impactos y riesgos que puedan afectar el desarrollo y la sostenibilidad a largo plazo, a largo tiempo de la entidad en la cual estoy. Entonces, por eso es muy importante que todo el gobierno corporativo haga un análisis de esa materialidad con base en lo que les mencionaba. Ahora, que también es muy importante, poder definir cuáles van a ser esos canales de comunicación que voy a tener que adaptar, tanto internos como externos, con el objetivo de satisfacer el contexto actual que tengo actualmente. Entonces, ya sobre este tema de los canales de información, Lorena nos va a explicar un poco más adelante, pero sí es un impacto que se presentó fuertemente de cara a lo que ha venido pasando durante este último semestre y de cara al último trimestre, al segundo trimestre del año 2020. Y por último, y no menos importante, quiero mencionarles algo que me parece muy importante, y es la participación en este caso del control interno. Ya sea que la entidad tenga un control interno dentro de su compañía como un departamento asignado, o lo tenga como un escenario externo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer una etapa de análisis y monitoreo con el objetivo de validar todos los controles que están operando, con el fin de poder identificar si fueron diseñados y si ese esquema de trabajo que se está realizando actualmente, que en la mayoría de entidades, no en todas, pero en la mayoría sí se está presentando de forma remota. Y esto es lo que nos trae a nosotros es nuevos desafíos. Entonces, si ustedes lo ven, los impactos que se fueron generando fueron escalonados. Y escalonados que al final van a tener un impacto en toda la organización. Por eso quería mostrarlos para esta charla, para que ustedes lo vayan entendiendo, lo vayan documentando, y más adelante al final, si tienen alguna duda particular, no la pueden hacer. Ya con base en esto, pues también les traemos a ustedes un análisis del ambiente de control. Y para eso quiero darle la palabra en este momento a Lorena, con el fin de que nos detalle mucho más este tema. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Y bueno, teniendo en cuenta uno de los impactos que tú mencionabas hace un momento, Pablo, enfocado al ambiente de control de las organizaciones, pues definitivamente es necesario profundizar en ello. Tal vez es en donde se están presentando más debilidades en este momento en el interior de las organizaciones y no lo hemos detectado. Pero antes de profundizar en qué se puede estar viendo afectado ese ambiente de control producto de la pandemia, me parece importante tener claro que el ambiente de control es el primer componente del sistema de control interno y por ende es fundamental y es la base para tener un sistema de control sólido. ¿Y por qué? Porque en este intervienen todos los integrantes de la entidad, absolutamente todos. Pero ojo que es muy importante tener claro que este ambiente de control es supervisado única y exclusivamente
por el gobierno corporativo. Entonces, los gerentes, los directores y algunos líderes de proceso en algunas ocasiones. ¿Y por qué? Porque son ellos quienes determinan cuáles son las responsabilidades que puede tener cada uno de los funcionarios con los que cuentan en el interior de su compañía, cuáles pueden ser esos niveles jerárquicos y esos niveles de autoridad que pueden asignarle a cada persona o a cada área. Esto con el fin de administrar y gestionar de una manera adecuada el riesgo. Recordemos que esta es la base de un buen sistema de control interno, de un buen ambiente de control, es poder gestionar y administrar adecuadamente los riesgos. Entonces, pues una vez ya tenemos clara la importancia del ambiente de control en una entidad, ¿cierto? Es necesario mencionar que con lo que está ocurriendo hoy en día, el gobierno corporativo debe evaluar dos cosas importantes. Y uno es ver qué elementos se pudieron ver afectados, pues producto de la situación que estamos viviendo hoy en día, de mi ambiente de control. Y segundo, cuáles son esos nuevos riesgos a los que nos podemos estar viendo enfrentados como organización. Entonces, básicamente los elementos que se pudieron ver afectados significativamente producto de la situación actual, y voy a mencionarlos y ya vamos a ver más adelante cómo se vieron afectados internamente, son la integridad y los valores éticos, el directorio, que básicamente es mi gobierno corporativo, el apetito del riesgo, el compromiso, la estructura organizacional, indudablemente, y la asignación de responsabilidades y autoridades, que me atrevería a decir que este último podría estar fallando mucho en el interior de nuestras organizaciones y no lo hemos percibido. ¿En qué momento pudieron verse afectados todos estos elementos en el ambiente de control y cómo pudo haberse debilitado ese control? Y podemos partir de la necesidad que tuvieron muchas organizaciones de prescindir de personal, de disminuir los ingresos del personal, y esto no es un secreto para nadie. Muchos empresarios tuvieron que, o se vieron obligados, pues a tomar este tipo de decisiones por la economía en la que nos encontramos pues hoy en día. Pero sí o sí, el clima organizacional se vio afectado con la toma de estas decisiones. Pues ahora una misma persona está desempeñando 2 o 3 roles, perdiendo una adecuada segregación de funciones en el interior de la entidad. Entonces ahí ya vamos viendo cómo algunos elementos de los que yo les mencionaba anteriormente se pueden estar viendo afectados. En este punto está el tema de las responsabilidades y de la autoridad. Ahora, esos funcionarios a los que yo como gobierno corporativo le asigné estas nuevas funciones, ¿estaban capacitados para desempeñarlas? ¿Les informé oportunamente? ¿Tenían el perfil para hacerlo? Entonces, ahí también voy viendo cómo se había afectado la estructura organizacional, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí también les mencioné los elementos del compromiso, les mencioné los elementos del gobierno corporativo, los valores éticos y los cambios en los roles, teniendo en cuenta que muchos funcionarios, de pasar a ser revisados antes, ahora están autorizando. Entonces ahí estamos modificando los niveles de autoridad, y yo pensaría que tal vez por el afán de pronto sin un previo análisis, ¿sí? Entonces con todo esto inmediatamente el ambiente de control falla. Un ejemplo claro, y de pronto puede estar ocurriendo en muchas organizaciones, que en este momento estamos trabajando de manera remota, ¿sí? Y debido a esto los controles pudieron haber disminuido significativamente, sumado a los cambios que pudo haber tenido en mi ambiente de control, y también a los problemas financieros que están teniendo muchas personas, entre esos pueden estar también mis funcionarios. Entonces ahí es cuando yo empiezo a ver cómo se pueden ver afectados algunos elementos de ese ambiente de control, como los valores éticos, la integridad y el compromiso. Indudablemente se va a generar un factor de riesgo de fraude, que en este momento yo no voy a profundizar en el tema de fraude porque Pablo les va a hablar de ello más adelante, pero indudablemente voy a tener un riesgo de fraude, y más si de pronto tuve que en algunas empresas disminuir esos temas salariales. Voy a tener también un riesgo de incumplimiento en diferentes obligaciones, teniendo en cuenta la concentración de funciones en el interior de mi organización.
y además que no estamos trabajando bajo esa supervisión a la que muchas personas de pronto están acostumbrados, pues porque estamos trabajando desde la casa. Entonces, digamos que ahí es donde se van a presentar todo este tipo de riesgos. Ahora, es allí donde los directivos tienen que empezar a liderar ese proceso con un ejemplo de constancia, de integridad, de valores éticos, en donde se tiene que mantener un ambiente de control sólido, manteniendo un orden. Si bien es cierto, mis procesos van a sufrir modificaciones, sí, también es cierto que yo tuve que prescindir de una parte de mi personal y voy a tener sí o sí una concentración de funciones, pero de ninguna manera eso puede debilitar mi ambiente de control. Yo debo empezar a crear como organización algunos procesos que me permitan poder subsanar o no presentar tantas debilidades en estas cosas a las que me había obligado a realizar, ¿sí? Lo importante es analizar de qué forma sus miembros directivos determinan esos nuevos riesgos, los analizan y cuál es la oportunidad de modificar uno de los elementos que se me pudo haber visto afectado, que es ese apetito del riesgo, asumiendo la situación en la que estoy, porque eso es lo principal, tengo que asumir en la situación en la que estoy y modificar ese apetito de riesgo enfocado a los objetivos y al cumplimiento de la entidad. Entonces, en un principio, esto está en las manos del gobierno corporativo y seguido de ello, en el rol que desempeña cada funcionario. Pero recordemos que en esto influyen todos los integrantes de la entidad, desde el máximo órgano, gerencias, directivos, hasta el funcionario que hoy en día está desempeñando 2 o 3 funciones más a las que tenía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y debemos identificar esos riesgos. Daniela, yo creo que tú nos puedes hablar un poco más de esta evaluación y esa identificación de los riesgos. Sí, gracias Lorena. Bueno, vamos a iniciar hablando con el componente de evaluación de riesgos. Básicamente, y sí o sí, pues vamos a hablar de riesgos y vamos a hablar de actividades de control. Iniciemos definiendo qué es riesgo. Vamos a tratar de dar una definición bien clara para que entendamos el concepto. Riesgo es un evento posible que puede causar un daño y que puede afectar el logro de los objetivos. Cuando yo hablo de riesgos, siempre debo pensar en futuro. Y por eso es que el control interno, todo lo que es nuestro sistema de control interno, lo que trata de hacer es de prevenir riesgos. A mí me gusta mucho la definición de la ISO, porque la definición de riesgo en las normas ISO habla de incertidumbre. Y es básicamente lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Estamos en un tema de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no prevenimos y no identificamos de forma oportuna esos riesgos. Bien, para que podamos entenderlo mejor, a mí siempre me gusta hablar de ejemplos. Tomemos el riesgo del dinero. Aquí todas las organizaciones trabajan con dinero. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el riesgo que corre el efectivo, la mayoría me va a decir pues que se lo roben. Sí, claro, digamos que es un riesgo propio del efectivo. Pero aquí es donde inicia este componente. Y es todo el tema del análisis y de la evaluación de nuestros riesgos. Y aquí es donde estamos fallando como organización, porque efectivamente no estamos haciendo un ejercicio juicioso, no estamos haciendo un ejercicio consciente frente a la identificación de nuestros riesgos. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, ¿ustedes de verdad creen que el riesgo del efectivo es que se lo roben? Les quiero contar que estamos equivocados. Yo pensaría más bien que después de nuestro análisis, lo que resulta de esto es que se roben el efectivo es más bien la consecuencia de un riesgo que no he identificado. Debemos hacer este ejercicio consciente y verificar si efectivamente tenemos todos nuestros riesgos identificados. Y más aún con esta nueva situación. Analicemos realmente cuáles son esos riesgos que pueden llegar a afectar mi organización y que todavía no los hemos identificado. Bien, cuando hablamos del riesgo, posible riesgo que puede ser el robo del dinero, aquí lo que ustedes deben hacer como organización, y también nos incluimos nosotros, es preguntarnos qué eventos posibles podrían ocurrir para que se roben ese dinero, para que se roben el efectivo. Bien, podríamos pensar en fallas en la seguridad de la organización y otros motivos.
Pero realmente lo que tenemos que hacer es un análisis de ver qué hechos, ¿sí?, qué eventos posibles pueden ocurrir para que se roben el efectivo. Y más importante aún, es verificar si nuestros procesos o si nuestra organización efectivamente está contemplando alguna actividad de control que permita mitigar ese evento de riesgo posible. En esta parte, ya hablando del tema de actividades de control, quiero darles 10 segundos, 10 segunditos para que pensemos en una palabra, en un sinónimo de la palabra control. Tomémonos 10 segunditos y hagamos el ejercicio. Un sinónimo de la palabra control. Inspección. Bien. Frecuencia. Seguimiento. Monitoreo. Perfecto. Listo, 10 segunditos. Efectivamente, siempre que hacemos esta actividad, la mayoría de las personas siempre me dicen inspección, me dicen supervisión, comprobación, intervención, vigilancia. No está mal, no está mal. ¿Por qué? Porque es un tema complejo. No es tan fácil encontrar un sinónimo de control. ¿Por qué? Porque control como tal es una guía que yo obtengo en mi organización, es una orientación para hacer algo. Básicamente, cuando yo hablo de control, hablo de aseguramiento. Es importante tener claro eso. Cuando hablamos de control, cuando hablamos de actividades de control, hablamos de aseguramiento. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, vamos a tomar un ejemplo casero. Pensemos que nos vamos a ir de viaje. Se acabó el COVID. Nos vamos de viaje y nos vamos a ir en nuestro carro. Yo sé que aquí todos los presentes somos personas muy responsables y antes de subirnos al carro, estoy segura que nosotros verificamos, primero, nivel de gasolina, el aire de las llantas, agua, aceite, líquido de frenos y varias otras cosas, ¿cierto? ¿Ahí qué estamos haciendo? Ahí básicamente nos estamos asegurando, ¿cierto?, que nuestros controles están funcionando y que nos van a permitir llegar al destino que queremos ir, ¿cierto? Básicamente ahí les conté los 3 objetivos de control interno. Estamos midiendo operaciones, estamos midiendo regulaciones y estamos midiendo información. Quiero adicionar otra cosa. Yo sé que aquí todos manejamos con Waze. Muy seguramente si nos vamos de viaje vamos a poner Waze. ¿Qué nos permite Waze? ¿Y qué nos dice? El Waze nos va a decir, tome este camino porque por este camino usted va a llegar más rápido y va a llegar bien. ¿Y qué más nos dice Waze? Frene, aquí hay un semáforo, ojo, viene un policía, cumpla con las normas. ¿Qué es eso? El tercer objetivo de control interno. Y esto que acabamos de hacer es básicamente nuestro sistema de control interno. Es ese análisis realmente y es esa verificación de que nuestras actividades de control están funcionando y que me van a permitir cumplir con mi objetivo. Bien, ahora sí, hablemos un poco del tema de la emergencia sanitaria. Aquí yo quiero resaltar un riesgo frente al cual estamos altamente expuestos y es el riesgo de imagen y credibilidad de nuestra organización. Esto es algo que ustedes también conocen como riesgo reputacional. ¿Y por qué? Porque la credibilidad de nuestra organización ahorita está altamente expuesta. La credibilidad de nuestra organización no es algo que podamos comprar, no es algo que podamos adquirir, no es algo que podamos asegurar. Y con este tema de la pandemia, nuestra imagen corporativa está expuesta. ¿Por qué? Porque hay un tema de incertidumbre. ¿Por qué? Porque es un tema, es un evento que no teníamos contemplado y efectivamente no teníamos, algunas organizaciones no teníamos contemplado lo que podía llegar a suceder. Entonces, ¿qué hemos visto actualmente? En las noticias podemos ver diariamente cierres de compañías, despidos masivos, demoras en las entregas de los productos y varias debilidades en el servicio al cliente. Y todas estas situaciones realmente, ¿qué afectan? Nuestra imagen corporativa. Así que por favor,
Tengamos mucho cuidado con este riesgo, porque es un riesgo realmente que se puede llegar a materializar con este evento del COVID-19. Entonces, ¿qué están haciendo las personas, qué están haciendo las organizaciones actualmente? Bueno, básicamente lo que están haciendo es ser creativos, ser ingeniosos, usar su imaginación y actuar de forma oportuna frente a estos nuevos riesgos. Y esta palabra que ha cobrado mucha fuerza actualmente y es resiliencia, esa capacidad que tenemos nosotros para recuperarnos en esta situación. Pero en esta parte quiero que seamos muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque todo el tema de la creatividad no solo es por parte de la organización. Pensemos en los hackers. Pensemos en todas las personas que cometen fraude. Esas personas son bien inteligentes. Y cuando se presenta una necesidad, ahí mismo se les prende el bombillito de la creatividad. Entonces, bueno, para este tema del fraude, sí quiero ceder la palabra a Pablo. Él tiene unas consideraciones bien importantes sobre el tema, entonces Pablo, te cedo la palabra. Gracias, Daniela. Bueno, para todas las personas, incluso las que se han conectado hace poco, brevemente, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de los impactos, hemos hablado del ambiente de control interno, hemos hablado de la identificación de riesgos y actividades de control. ¿Por qué iniciamos con este parámetro? Porque ahora vamos a mencionar el riesgo potencial de fraude. Entonces, ¿cómo se van a ver expuestas las entidades para lograr sus objetivos? Entonces, yo voy a plantear unos objetivos hacia futuro, hacia cerrar el año 2020 lo mejor que pueda, dado todo el proceso de la pandemia, entendiendo que obviamente con el desarrollo de las ayudas del gobierno, con todas las nuevas facilidades para que las personas salgan y retomen sus labores, pues las empresas han retomado unos nuevos objetivos, pero al tomar esos nuevos objetivos han sido también expuestos a un fraude. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que todas las entidades en este momento tienen que hacer la identificación de riesgo de fraude. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos establecer cuáles van a ser esas acciones potenciales que nos pueden llegar a conducir a un error intencional, ojo a eso, intencional, que sea significativo en los estados financieros. Ahora bien, lo voy a trasladar a un ejemplo para que sea un poquito más claro. Entonces, cuando yo determino los factores de riesgo que derivan de qué, de incentivos, de presiones, oportunidades y actitudes, al final, ¿cómo se va a impactar? Se va a impactar en un potencial fraude o una acción potencial de fraude. Entonces, por lo que les menciono, es importante que tengan en cuenta que hay que contemplar todos los factores que sean estáticos o que no sean estáticos, y cómo pueden llegar a evolucionar en el tiempo, y por esa razón es muy importante que se consideren todas las variables y todos los efectos que la pandemia puede traer de cara a esos riesgos de fraude. Ahora bien, ya la pandemia ha generado actualmente dentro de las compañías, y ya lo voy a aterrizar un poquito al tema de fraude dentro de sus empresas, y es que ha generado dos situaciones elementales, es decir, ese estrés financiero que ha causado por no poder generar ventas, por no tener un flujo de caja adecuado para poder pagar la nómina, etc. Eso a los órganos de control le ha generado esa presión, pero adicional también le ha generado a los empleados un estrés muy fuerte de cara a que no puedan atender todas sus obligaciones financieras. Entonces, porque el empleado de pronto ha tenido reducción de salario, porque no ha recibido los bonos que tenía contemplados durante el año, porque no ha podido cumplir las metas, etc. Entonces, ese estrés que se va generando, lo que va ocasionando dentro de la entidad es que se generen presiones. ¿Y quiénes generan las presiones? Posiblemente desde los órganos de administración se pueda generar para la gerencia una presión para cumplir objetivos de desempeño financiero. Y para los empleados, para que se crean esas dificultades financieras, se generan esas presiones que pueden motivarlos a generar un fraude. Entonces, miren que ahí ya estamos haciendo un escenario de los posibles hechos que pueden generarme un fraude dentro de las entidades. Y los fraudes no solo se dan por las entidades o por los órganos de control y de administración o por los empleados,
también se pueden generar por los factores externos. Ahora bien, algo que sí me parece muy importante mencionarles es que el fraude se puede llegar a dar en todos los contextos. Yo puedo tener los mayores controles, los mayores asociados a los riesgos más significativos, haber hecho todo el análisis del cual hemos hablado en los impactos, en el ambiente de control, en la identificación de riesgos, pero puede pasar que los controles que yo haya realizado se puedan ver vulnerados. Entonces ya ese puede ser el extremo de la situación que puede llegar a pasar para que se presente un fraude. Pero actualmente lo que tenemos que hacer es poder llegar a culminar y desarrollar todo ese proceso para que no se generen esas oportunidades y se pueda aumentar ese ambiente de fraude, porque todos sabemos, y lo decía Lorena hace un momento, que el trabajo remoto pues no genera la misma supervisión y la misma revisión. Entonces digamos que esas tareas de seguimiento para validar cómo se están funcionando la eficacia operativa de esos controles para que no se genere de la misma manera. Y lo que hace es crear un espacio entre el riesgo y el control, porque yo puedo que en la entidad lo podemos tener muy bien definido, ¿cierto? Pero era lo que les decía, se puede vulnerar ese control. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente supervisión de cara a esos riesgos de fraude. Entonces, todos estos factores pues, nos van a dar lugar a nuevos riesgos de fraude, incluyendo riesgo de sesgo o evasión de controles, y todo esto por parte de quién, sea bien de la administración o de los mismos empleados al momento de estar haciendo sus labores de supervisión. ¿Cuál es la sugerencia? Lo posible durante el transcurso de todo lo que queda de la pandemia y ahorita se necesita diseñar e implementar unas actividades de control que puedan abordar todos los riesgos que ya pudimos haber identificado. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, durante el análisis de la identificación de riesgos, no solo nos tenemos que enfocar en la causa, sino saber identificar los riesgos. Algo que sucede mucho en las entidades y en las compañías es que cuando estamos revisando la matriz de riesgos, generalmente los riesgos no son los que están identificados, solo tenemos causas asociadas. Entonces, este tiene que ser de pronto una posibilidad para que reevaluemos cómo está la matriz de riesgos dentro de la compañía, cuáles son esos controles asociados y poder establecer cuáles pueden llegar a faltar, cuáles pudieron haber aumentado para que yo pueda abordarlo con un control más robusto para que no pueda tener ese escenario de fraude que, como les comentaba hace un momento, se puede llegar a dar y digamos que todas las entidades pues, nos estamos viendo expuestas a este escenario. Por eso es importante que Daniela, ahorita que es nuestra líder en el proceso de control interno, nos explique un poco, a nosotros y a ustedes obviamente, un poco el triángulo del fraude. Esto para que se lleven una idea clara de cómo es este proceso, qué deben tener en cuenta en la identificación y control, ¿vale? Entonces, Daniela, por favor, explícanos el triángulo del fraude. Perfecto. Listo, Pablo. Bueno, básicamente el tema del fraude, del triángulo del fraude es importante para poder ser y actuar de forma preventiva. El triángulo del fraude tiene 3 elementos claves que necesitan de nuestra atención. Antes de explicarles los 3 elementos, quiero dejar una cosa clara y es que el fraude sí o sí lo cometen personas. No es que automáticamente el dinero se va caminando y ya, no. El fraude sí o sí lo cometen personas. Entonces, el primer elemento del fraude, hablamos de la oportunidad. Ese es el primer elemento. Aquí, ¿qué sucede? Y sucede que el que va a cometer el fraude identifica una oportunidad en nuestra organización para poder efectuar el fraude. Entonces, se presenta una oportunidad. Ejemplo, cuando dejamos la llave pegada en la puerta de nuestra casa, se presenta una oportunidad, ¿cierto? Cuando tenemos claves de nuestro sistema de información, de nuestros computadores, de nuestras cuentas bancarias, con el nombre de nuestra mascota, con el nombre del equipo de fútbol, con la fecha de nacimiento o el número de la cédula, el nombre del hijo. Créanme que esto es bien fácil para los hackers y los que quieren cometer fraude. Esto es una oportunidad perfecta. En esto quiero dejarles como una recomendación, y es que si efectivamente hay alguien de los presentes que
no sé, tiene alguna contraseña como Millitos Campeón o Santa Fecito Lindo. Por favor, agreguémosle un carácter especial. Si ustedes le agregan un asterisco, ¿sí?, o le agregan un signo de interrogación, con esto ya le complican la vida a esta persona que quiere cometer fraude o que quiere descifrarnos nuestras contraseñas. Entonces, bueno, ¿cómo se traduce? Oportunidad es cuando los procesos no tienen actividades de control para evitar un posible fraude. Están fallando nuestras actividades de control. Bien, el segundo elemento es la presión. Aquí sucede que la persona que comete fraude tiene una motivación o tiene una presión para cometer ese fraude. Ejemplo, cuando una persona es adicta al juego y tiene deudas a nivel del juego, tiene una presión para conseguir efectivo para poder pagar esas deudas y continuar con su adicción al juego. Entonces, está presionado para cometer fraude. Aquí quiero dejar una señal de alerta, y es que en el tema de la pandemia, ojo con las deudas, ojo con todo el tema de salarios. Tengamos eso como presente, como dentro de nuestras señales de alerta en esta temática. Bien. Algo que sucede mucho en este segundo elemento del triángulo del fraude es cuando las personas quieren vivir más allá de su nivel económico. Entonces, un día entramos a Facebook y nos damos cuenta que nuestro compañero de trabajo está subiendo fotos con lujosos o está de viaje en lugares que sabemos que su salario no le permite. Bueno, esto es una señal de alerta y es posiblemente porque la persona está cometiendo fraude. Claro, esto viene acompañado de un proceso de revisión y de indagación y de comprobación, pero es una señal de alerta de un posible fraude. Bueno, y como tercer elemento tenemos la racionalización, y aquí es cuando la persona busca o tiene una justificación para efectuar el fraude. Entonces, ¿qué dice esta persona? Yo aproveché el dinero o tomé este dinero porque no me alcanza con lo que gano, porque tengo que operar a mi perro, porque mi mamá está enferma, porque voy a perder mi casa, porque no me alcanza para pagar los servicios públicos. Entonces, ¿qué hace la persona? Justifica el hecho de cometer fraude. Bueno, básicamente ese era el tema que quería comentarles sobre el triángulo del fraude. Quiero cederle la palabra a Pablo y a Lorena, porque ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia y ellos nos van a ampliar un poco el tema de la situación actual, pero orientada más al tema financiero. Entonces, les cedo la palabra. Claro que sí, Daniela, pero me parece importante de pronto que antes respondamos una pregunta que nos están haciendo acá por el chat. Alejandro González, él nos pregunta, ¿debo crear procesos? ¿Debo modificar mis políticas y reglamentos para rediseñar la organización y el control interno? Porque si se trata de eventos temporales que más adelante se van a normalizar y quedarán armonizados nuevamente con la operación de la empresa? Bueno, Alejandro, buenas tardes. Entonces, para dar contestación a tu pregunta, la idea en esta pandemia, ¿cierto?, es que nuestra organización llegue a ser tan flexible que podamos permitirnos hacer eso. Y sí o sí nuestros procesos cambiaron. Solamente con el hecho de tener nuestra fuerza laboral trabajando de forma remota, nuestros procesos internos cambiaron. Entonces, por ejemplo, todo el tema de atención al servicio al cliente, todo el tema de comercio electrónico, todo el tema de entrevistas no presenciales, toda esta temática sí o sí cambiaron nuestros procesos y sí o sí tiene que cambiar nuestros procedimientos y nuestras políticas internas. Ahora bien, esto no quiere decir que de aquí en adelante vamos a continuar trabajando de esta forma, no, pero es que nuestras organizaciones tienen que ser tan dinámicas que en el momento que podamos volver a la normalidad, simplemente digamos que la organización tiene que ser dinámica para volver y retomar esas actividades. Ahora, no solo eso, pensemos también que las superintendencias también están emitiendo circulares frente a cómo debemos efectuar nuestros procesos. Entonces, sí o sí se va a presentar un cambio. ¿Qué recomendamos aquí?
seamos flexibles, busquemos ese dinamismo en nuestra organización y busquemos ser proactivos frente a estas nuevas regulaciones y adaptarnos a estos cambios. Eso es lo que les recomiendo en esta situación. No sé si fui clara o tienes alguna otra inquietud. Mariana, muchas gracias. No sabía si podía intervenir, no sé si estas preguntas son al final, pero pues sí, es que un poco lo que le preocupa en estos momentos al gobierno de las organizaciones es sobrevivir ante los eventos que están ocurriendo y muy poca de su atención está redireccionada a poder reenfocar procesos, procedimientos, formatos, políticas, reglamentación general de la empresa. Entonces, si finalmente esto va a ser un tema de tipo temporal, pues yo pensaba un poco en lo que estaban ustedes de pronto nombrando hace un momento, de modificar los procesos, porque un poco lo que yo siento es que cambia la metodología, pues yo ya no vendo cara a cara, ese face to face yo ya no lo tengo, pero finalmente yo sigo vendiendo el mismo producto, sigo atendiendo las mismas características esenciales de servicio y a la final pues cambio el método, lo hago un poco más abierto, es cierto, pero pues los controles que tenía diseñados para vender de cara al cliente o vender a través de un canal digital pues deberían estarme funcionando porque la parte financiera pues sigue siendo igual, el abono en cuentas es igual, el control de recibos de caja es el mismo. Entonces un poco lo que pensaba es que si yo le digo al gobierno, vea, vamos a cambiar nuestros procesos, voy a cambiar mi proceso de control interno, voy a cambiarle algunos de los controles, voy a ingresar a reevaluar todas las matrices de riesgos que tenemos en la corporación y a la vuelta de 4 o 5 meses, no sabemos cuándo, pueden ser 8, decirle no, volvamos otra vez a lo anterior porque finalmente la metodología y el canal nuestro siempre va a ser al de tal y no va a ser digital, entonces me van a decir, bueno, pero eso yo más bien lo siento como un reproceso. Entonces, particularmente en las compañías que yo estoy manejando, lo que nosotros hacemos es como cuando hay un incendio yo no me pongo a mirar a ver cuál es el mejor bombero ni a hacer evaluación de proveedores, sino simplemente traigo rápidamente el apagaincendios y la persona que me puede ayudar, y lo que nosotros hemos creado son parecido a lo que se creó en materia de bioseguridad protocolos. Entonces lo que hemos creado son unos controles adicionales a través de un protocolo de control interno para cada unidad de negocio cuando han sido alterados en su personal o en su metodología propia, digamos, de cómo venían desarrollando las actividades al interior de la organización. Perfecto, eso, pues, Alejandro. Entonces, digamos que es básicamente, o sea, acabas de decir lo que te dije. Entonces, debemos adaptarnos a estos nuevos cambios y hacer las modificaciones que tú consideres o que el gobierno corporativo considere necesarias a hacerlo. Ahora bien, esto puede ser una oportunidad para mejorar nuestros procesos. Entonces, veámoslo más bien como una oportunidad de modificar nuestros procedimientos frente a un beneficio futuro. No veamos esto como algo que puede ocasionarnos solo problemas. No, esto puede llegar a ser una oportunidad y para eso está todo el tema de identificación de riesgos. Muchas gracias. Gracias. Entonces, no señor. Bueno, Lorena, no sé cómo, sí, ya terminé todo el tema del fraude, entonces yo creo que ya podemos proceder. Perfecto, gracias Daniela. No. Perfecto, gracias. Bueno, efectivamente, teniendo en cuenta lo que ya hemos conversado anteriormente, sobre todo el tema de riesgos en la parte del control interno y del ambiente de control, me parece importante que en este punto precisemos un poco sobre los cambios o las modificaciones o los ajustes, más bien, que pudieron haber tenido las organizaciones a nivel de control interno contable. Es un tema muy importante y que en primera medida las entidades en el momento ya tuvieron que haber detectado, ¿no? Esto teniendo en cuenta las particularidades de cada sector, ¿no? Y del análisis que hayan hecho internamente y también externamente. Y allí validar qué factores pudieron haber generado cambios significativos en la información financiera, con el fin de planificar y de rediseñar sus controles para que el impacto del brote del COVID no vaya a afectar la seguridad razonable de los estados financieros de la entidad
y pensando que todavía estamos a tiempo de validar y de precisar y anticiparnos un poco a lo que se nos pueda venir o a lo que se pueden ver enfrentadas las empresas a fin de periodo. Me parece importante acá, Pablo, de pronto que tú quieras mencionarnos algo acerca de los ejemplos en donde se pueden ver afectadas estas situaciones en la parte financiera. Sí, de acuerdo, Lorena. Digamos que con base en todo lo que hemos venido comentando en esta conversación, la intención es puntualizar algunos de los ejemplos que ya se han venido dando, ¿cierto? Digamos que esto no va a ser de pronto nada nuevo para ninguno, pero sí es importante que los tengamos plenamente identificados de cara a que al cierre del año 2020 ya estaríamos hablando de la presentación de los estados financieros y cómo se va a ver reflejado eso ya en las revelaciones o notas a los estados financieros. Entonces, hablemos un poquito, por ejemplo, de reconocimiento de ingresos. Entonces, para nadie es un secreto que el tema de las ventas y los ingresos que se han registrado o que se han dejado de percibir, pues van a tener un impacto hacia el futuro. ¿Cómo se puede ver reflejado ese impacto? Pues en la disminución del resultado de las ventas, en la reducción en la actividad productora de renta o la actividad económica que se tiene. Y todo esto ha sido claramente consecuencia de las medidas que se han tomado para controlar el virus. Ahora, por ejemplo, y tomando un poco de vista el tema de ingresos, entonces tenemos que tener en cuenta la disminución en cuanto a la demanda que podría conducir al aumento de evolución. ¿A qué llevo, por qué toco este tema? Porque durante el año, durante este primer semestre hemos realizado algunas ventas. Posiblemente de cara a las negociaciones que he tenido que hacer con algunos de mis clientes para efectos del pago de mis facturas, he tenido que, o se me pudo haber generado un aumento en las devoluciones de mercancía. Punto importante que tengo que tener en cuenta en el análisis de reconocimiento de ingresos. Ahora, los descuentos adicionales en precios que tengo que tener también de cara a lo que estoy saliendo a mostrar ahorita en temas de ventas. Entonces, ahí todas las entidades posiblemente tuvieron que hacer una reducción o unos descuentos especiales para poder mantener esos clientes. Entonces, miren que ya no solo es disminuir mis ventas, no, hay que hacer un análisis del por qué se están generando esas disminuciones. Ahora, también se puede dar por descuento por volumen de venta. Entonces, ya no voy a poder mantener un mismo precio, voy a tener que generar adicional un descuento adicional al que ya venía manejando por un volumen de ventas que yo quiera realizar. Además, también por todo el tema de la pandemia, entendiendo pues que tenemos alguna restricción para la entrega de mis pedidos o la entrega del servicio oportuno, etcétera, también puedo llegar a tener alguna penalización por el retraso de las entregas. Entonces, todos estos factores al final van a ir encaminados o se van a ver impactados en el reconocimiento de ingresos. Ahora, ya como les mencionaba, pues está el tema de la reducción en precios con los clientes y al final, esto es todo lo que tengo que tener en cuenta de cara al cierre en el reconocimiento y medición de esos ingresos. Ahora, un tema muy importante que quiero mencionar antes de que cerremos es el tema de negocios marcha. En este momento es donde cobra vital importancia hacer un análisis de las posibles implicaciones que yo voy a tener como entidad o como empresa de cara al COVID. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que yo voy a tomar y tengo que controlar o que tengo que evaluar para poder considerar la capacidad de la entidad o de la empresa para seguir en funcionamiento? Digamos que esas han sido una de las situaciones más complejas de cara a las organizaciones y de su gobierno corporativo para poder analizar cómo van a poder soportar todos los cambios y todas las afectaciones que se han venido dando. Entonces, es muy importante que de cara a esos impactos que se van a llegar a dar, la administración no pierda de vista esa condición y dejar manifestado claramente el proceso, si va a dejar de operar la compañía o si tiene alguna otra alternativa para proceder. Y ya con esto es importante que se tomen ojalá las medidas necesarias que está ofreciendo el gobierno nacional, la banca, y poder hacer una evaluación de la aplicación del
procedimiento o del principio de negocio en marcha. Pero aquí toqué un tema muy importante y muy relevante y es el tema de la banca. Y con eso quiero mencionar un poco de los pasivos financieros. ¿Por qué? Porque en estos momentos está el común denominador de hacer reestructuraciones de las obligaciones financieras. Pero ojo, esto tiene unas consecuencias no ahorita, hacia futuro. Entonces, digamos, de cara a la presentación de resultados financieros, de cara a las revelaciones, a todas las decisiones que ya hemos venido hablando, de los impactos, del ambiente de control, de la identificación de riesgos, tengo que saber cómo voy a operar, lo voy vinculando porque se vuelve un proceso transversal el tema de negocio en marcha, y cómo voy a poder pagar o cumplir con las condiciones y los pagos exigidos por la banca. Ahora, es muy importante que dentro de esa estructura se llegue a analizar. Y les voy a comentar algo rápidamente. Muchas de las compañías suelen tratar de, por miedo, y esto es muy importante que se haga ese análisis y se tenga una identificación de cuál va a ser el impacto a futuro de, no por miedo voy a utilizar todos los cupos que tengo en las entidades financieras, porque si bien en el trimestre pasado hubo una paralización de poder utilizar ciertos cupos que yo tenía, el utilizarlos en este momento o sacarlos me va a generar a mí un impacto financiero por el cobro de intereses. Entonces, hay que tener contemplado todo ese tema de análisis de financiamiento para que de cara al cierre del año y de la continuidad del negocio no se me vuelva, en vez de una solución, un problema adicional. Ahora bien, otro tema importante que de cara a los estados financieros es el tema de arrendamiento. Y para nadie es un secreto, pues que las empresas se han visto afectadas, pero aquí se vieron afectadas en doble vía. El primero por los contratos actuales que ya traían, pero adicional, algunas compañías tuvieron que firmar nuevos arrendamientos o nuevos contratos de arrendamiento para poder, por ejemplo, para almacenar los productos que ya traían, consecuencia de la cuarentena, ¿cierto? Porque muchas veces, y si ustedes se dan dando cuenta, miren que todas las consecuencias van llegando a lo mismo. Empresas que traían importaciones, que no estaban preparadas, que llegó la importación, no sé dónde lo tengo que tener, al final no puedo perder la materia prima, etcétera. Entonces voy a tener que firmar un nuevo contrato con unas nuevas cláusulas, con unas modificaciones contractuales a las cuales no estaba preparado. Entonces mire que la afectación no es solo por lo que yo ya traía, o los contratos de arrendamiento que yo ya venía estableciendo sea bien para la parte administrativa, bodegaje, etcétera, sino de cara a lo que puede llegar a suceder después de toda la implementación, no la implementación, sino de cara a toda la solución que le estoy dando a esos riesgos que se me están materializando de cara a la pandemia. Ahora, ¿qué sí es muy importante? Que podamos asegurar en el mediano plazo, ¿cierto?, la existencia de cara de un deterioro o algún tipo de provisión, ¿cierto?, con los análisis contractuales, las cláusulas y todo lo que pueda implicar un periodo libre de renta hacia el futuro. Entonces, me parece muy importante que lo tengan en cuenta. Ya voy a finalizar con dos temas esenciales, que es el tema de inventarios y revelaciones. Para el tema de inventarios es importante que tengan o que vayan identificando la capacidad ociosa que ustedes ya tienen, los gastos extraordinarios que yo ya les mencionaba, por ejemplo, las entidades que realizan importaciones, que no pudieron controlar, que efectivamente las tienen que tener, se les vuelven gastos extraordinarios, ¿cuáles? Por ejemplo, el de arrendamiento. Entonces, ven que todo se va vinculando. Adicionalmente, validar que ese inventario no se me vuelva obsoleto o que tenga pérdidas por compromisos con algún cliente por haber firmado un contrato y que al final no pude traer la mercancía que tenía que entregar. Entonces, miren que no solo de cara a todos los controles de fraude que estoy validando, sino ya en la parte de estados financieros tengo que validar cuál es ese ambiente de control y esos impactos que eso me va a generar. Y ya en el tema de revelaciones, hay un tema muy importante que es poder identificar los cambios significativos. Pero sobre este particular, creo que Lorena nos va a hacer ya una explicación muy detallada de cómo puede llegar a ser o qué se debe tener en cuenta de cara a esas revelaciones que voy a realizar finalizando el año 2020. Sí, Pablo, gracias. Bueno, bajo el entendido de la inestabilidad económica y el mercado actual y teniendo en cuenta todo lo que tú nos has mencionado anteriormente en relación con la información financiera de las organizaciones,
pues en el momento entonces no sería suficiente preparar esta información financiera basados únicamente en el historial de la entidad, ¿no? Sería necesario entonces trabajar bajo esos riesgos que yo he venido identificando o las organizaciones y bajo esa incertidumbre, como lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, a raíz de los cambios que puedan presentarse a nivel financiero, económico y comercial, en ese orden de ideas, las entidades deberán realizar algunos ajustes que deberán ser revelados, ¿sí?, y plasmados teniendo en cuenta la evidencia en la que se basa el preparador de esa información financiera para los usuarios de esa información, ¿sí? Pues estos cambios podrían impactar significativamente la información a presentar, ¿verdad? De acuerdo, Lorena. Yo creería que esa parte es esencial, lo que acabaste de mencionar. Yo quiero, de pronto, si podemos avanzar de forma rápida para que no dejemos los temas que traíamos, nos queda un tema de información y comunicación, y con base en eso podemos hacer una conclusión y un cierre para que todas las personas que nos están escuchando puedan llevar una idea clara. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la comunicación en este momento en el que nos encontramos, y es el tema del trabajo remoto, ¿verdad? Se requiere que las organizaciones evalúen esa efectividad de sus comunicaciones y que de esta oportunidad puedan abordar nuevos y mayores riesgos con el fin de diseñar esos controles, que es lo que ya hemos mencionado anteriormente. Indiscutiblemente deben haber unos procesos tanto internos como externos con una comunicación continua y acertada. Los funcionarios, deben compartir y proporcionar la información con el fin de dar cumplimiento a las actividades diarias y a los roles que está desempeñando cada uno de ellos dentro de ese control interno, con esas responsabilidades entregadas por el gobierno corporativo y cumpliendo esas líneas de autoridad. No puede haber ausencia en estos tiempos de comunicación, menos en estos momentos donde se cuenta con la disponibilidad, con la tecnología, con varios canales de comunicación que nos permiten a todos tener una frecuencia con nuestros compañeros de comunicación, con nuestro gobierno corporativo, para que ésta sea suficiente y que además sea a los destinatarios acertados. Entonces, ojo, que el gobierno corporativo está en la obligación de suministrar la adecuada información al personal a cargo de la ejecución de los controles de ese sistema que yo estoy rediseñando, a fin de que tengan pues un entendimiento claro de las responsabilidades que tiene cada uno en búsqueda de los objetivos que tiene la entidad. En cuanto a la información y comunicación externa, es muy importante que la empresa mantenga una comunicación continua con los terceros, con los clientes, con los proveedores, con los bancos. Es necesario que, aunque se esté trabajando desde la casa, estos terceros vean que la organización está activa. La empresa está trabajando y tiene toda la disponibilidad para brindar información a esos terceros. Nosotros les aconsejamos que tengan una estrecha comunicación con sus auditores externos, con sus revisores fiscales, con los asesores, y cuiden mucho el uso del tema de la información de esos terceros. Ahorita está en manos de los funcionarios y de pronto es válido que retomemos si contamos con esas cláusulas de confidencialidad, pues no dejemos ese tema de lado, ¿sí? Eso en cuanto al tema de las comunicaciones. Ahora, digamos que ya para ir cerrando el tema de ese rediseño de los riesgos, ¿cuáles son esas actividades de monitoreo que yo puedo tener para validar si ese ambiente de control, si ese sistema de control que yo estoy implementando funciona? Entonces, con estas actividades de monitoreo que me sirven para realizar seguimiento a los controles que ya implementé o que seguramente ustedes van a implementar después de esta charla, pues porque de nada sirve si yo tengo un sistema de control robusto, si yo modifico mis procesos, si no voy a validar las actividades que estoy realizando, si no voy a revisar qué implementé y qué rediseñé. Sí, es cierto que estas actividades son transitorias, es cierto que no son cambios a mis procesos, son ajustes, pero yo debo estar revisándolos, se deben estar evaluando.
Entonces, en este momento, y como lo mencionaba anteriormente, tenemos una facilidad de comunicación impresionante. En varias organizaciones cuentan con comités de aprobación para muchas cosas, en el área financiera, en el área comercial, compras. No los eliminen, no los eliminen, no los dejen de realizar. Al contrario, aumenten la periodicidad de estas reuniones, evalúen otros factores que puedan analizar de acuerdo a los riesgos que rediseñaron. Y las empresas que no los tienen, créenlos, créenlos. Y qué bueno que se involucre al gobierno corporativo en estos comités, de pronto a los que no sean parte. Es necesario que haya un monitoreo constante por parte del gobierno corporativo hacia los funcionarios y también por parte de los funcionarios hacia el gobierno corporativo. De esta manera es que se pueden detectar las falencias, si las hay, en esas modificaciones que yo generé, o no modificaciones, sino ajustes en ese sistema del control. Las organizaciones pueden determinar varias actividades y periodicidades de monitoreo. La idea es que con esto puedan validar si los controles diseñados e implementados están o no funcionando, ¿sí? Si estas actividades de monitoreo definitivamente tienen que diseñarse pensando que van a ser de una manera remota, porque en este momento no tenemos otra opción, muchas compañías están haciéndolo así. Entonces debemos diseñarlos pensando que se pueden hacer de manera remota. Básicamente es esto. No me quiero ir sin mencionar que ahora, o no ahora, sino siempre algunas organizaciones cuentan con un área de control interno, cuentan con un área de auditoría interna, y seguramente estas organizaciones van a tener un poco de facilidad en este proceso. ¿Verdad, Daniela? Sí, sí, Lorena, efectivamente, aquí solamente quiero hacer una pequeña intervención y es directivos, dueños de los procesos, les recomiendo mucho. Si ustedes cuentan con un área de auditoría interna o con un área de compliance, solicítenles a sus auditores internos de participar activamente en este proceso. Ellos son los que cuentan con la expertise en el tema de riesgos. Entonces, soliciten su ayuda y participen de forma conjunta en todo el tema de identificación de riesgos, de monitorear si efectivamente están bien identificados, y más aún eso, si las actividades de control que se estipularon efectivamente funcionan en esta situación. ¿Listo? Eso era básicamente lo que quería comentar acerca del tema de la auditoría interna. Quiero ya entonces cederle la palabra a Pablo para poder concretar el tema. Listo, gracias Daniela. Ya pues estamos concluyendo. Queremos darles las gracias por la participación, por habernos escuchado. Esperamos que esto haya sido de gran ayuda y que sirva de cara a los procesos que tienen dentro de sus entidades o dentro de sus compañías para que puedan controlarlos de forma eficiente. Ya para terminar, solo les tenemos 3 preguntas que es para que ustedes se las lleven, las analicen y si consideran importantes las empiecen a trabajar. Y es en cuanto a que las ventas actualmente no se han perdido. Digamos que las ventas siguen adelante. Lo que pasa es que las entidades y todas las compañías necesitan tener una reacción con base en las necesidades de todos los consumidores. Y actualmente las necesidades se están viendo afectadas por la transformación digital. Entonces, les proponemos que ustedes analicen si su negocio, su modelo de negocio de cara a la era digital. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta? 6 aspectos fundamentales: el modelo operativo, la tecnología, el talento, la gestión, el impacto y los riesgos emergentes. Ahora bien, las preguntas son muy sencillas. Si ustedes actualmente se encuentran preparados, o por el contrario, si ya están trabajando firmemente hacia la transformación digital, o actualmente ni siquiera están seguros de hacerlo, pero están evaluándolo. Entonces, ¿por qué lo preguntamos? Porque esta parte de la transformación digital va a hacer que su negocio de cara a un impacto externo hacia el futuro, pues pueda estar más controlado. Entonces me despido, les agradezco pues por su asistencia y feliz noche. Gracias. Perfecto. Pablo, muchas gracias. Lorena, muchísimas gracias. Así entonces finalizamos nuestro foro. Quiero reiterar nuestro agradecimiento a todos los participantes por su atención y por su asistencia. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales.
Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.